Les saluda Isaac de Rambú y bueno, este es nuestro primer capítulo de intento de podcast. Quiero presentarles a don Pablo Valle, productor, comerciante, amigo, vecino acá de la zona. Muchísimos años de experiencia en esta industria del rambután o mamonchino, como le llamamos acá en Costa Rica. Y nada, Pablo, bienvenido, muchas gracias por su tiempo y por acompañarnos el día de hoy. No, más bien gracias por la oportunidad. Soy Pablo Valle Vargas, vecino de la zona fronteriza con Panamá, en el cantón de Corredores, productor de rambután, de mamón chino. Sí, fui de los pioneros, digamos, a la hora de resolver el tema que teníamos en aquel entonces, hace aproximadamente 21 o 22 años, con el tema de la calidad de la fruta. Gracias a la misión Taiwán, esfuerzos del MAC y de productores independientes, así como una asociación que existió en aquel momento, se lograron traer estas nuevas variedades que son las que hoy compiten no solamente a nivel de Costa Rica, sino también a nivel internacional. De hecho, están catalogadas como las mejores variedades que sean conocidas, por así decirlo, Sí. ¿verdad? Y gracias por esta oportunidad. La verdad es que es la primera vez que yo estoy en una actividad de esta naturaleza. Lo que quisiera decir es que aquí estamos para colaborar, para compartir, para charlar, para hablar de este es un tema que nos apasiona, tanto Sí. a vos como a mí, y que nosotros podemos aquí tener todo el día en una tertulia hablando de rambután y hablando y sobre todo de las cosas que aquejan a los productores y que siempre, cada vez que viene una nueva cosecha, hay nuevas esperanzas y hay nuevas valoraciones alrededor. Temporada tras temporada. Correcto. Este es un pequeño podcast patrocinado por Muebles Otoya, especializado en cocinas y walk-in closets contemporáneos. Los invito a seguirlos en Instagram y nada, continuamos. Muchas gracias por acompañarnos. Este primer capítulo, Pablo, queremos hablar un poco de predicciones para esta temporada 2024 en Costa Rica. ¿Qué esperamos de esta temporada? Cuando hablamos de, bueno, en general, pero me gustaría saber un poquito de que nos comente sobre el volumen que esperamos este año en cuanto a producción. Se dicen que hay años de mayor volumen que otros, pero ¿qué esperamos para esta temporada? Sí, bueno, nosotros venimos del 2021 que no tuvimos totalmente fruta. Sí, en ese momento... Hay que recordar en el tiempo que creo que lo vivimos en el año 2007-2008, después lo vivimos en el año 2014. O sea, básicamente es como un fenómeno cíclico cuando no tenemos fruta, sobre todo en la zona de nosotros. En otras zonas sí hay fruta. Solo para dejar claro, Pablo, nosotros somos productores en el cantón de Corredores, zona sur, frontera con Panamá prácticamente, para los que no nos conocen o son nuevos. Tanto Pablo como yo tenemos finca acá y es acá en la región donde producimos, que se considera la principal región productora de Costa Rica. De hecho, los primeros árboles de rambután llegaron a esta zona. Y cuando hablamos del tema de cuál es la proyección para la cosecha de este año, yo empecé diciendo, o más bien señalando los años en que no hubo fruta en el sector de nosotros. Y hago la reflexión porque para muchas personas que no conocen el cultivo, creen que todos los años los árboles, digamos, están en la capacidad de producir. Sin embargo, el rambután es un árbol altamente susceptible al clima. Si le llueve mucho, lo más probable es que no vaya a florear. Y si no le llueve, también es complicado. O sea, es un árbol que depende mucho de las condiciones climáticas, que depende mucho de los microclimas también establecidos no solamente en la zona de nosotros, sino que en otras zonas del país. Y básicamente, hoy, digamos, en el año 21 no tuvimos cosecha, en el año 22 fue una cosecha súper abundante, en el 23 digamos que no fue tan buena, y la presente cosecha la valoramos bien, o sea, sí hay fruta en los árboles. Y a pesar de, y lo comentábamos antes de iniciar el programa,
a pesar de que hay algunos lugares focalizados que no tienen tanta fruta como el año pasado, sí, pero eso no es representativo a la hora de hacer una valoración como la que queremos hacer en este momento, que es que tenemos buena cantidad de fruta en los árboles, vamos a tener una cosecha grande, y igual tenemos otras zonas, como en el caso de Pérez Celedón, que es, digamos, el vecino de nosotros, y entre la zona fronteriza y Pérez Celedón tenemos también un montón de parcelas que están diseminadas en Palmar, sí, en el sector de la costa, digamos, por el lado de San Buenaventura, Ciudad Cortés. Sí. Y si seguimos por el otro lado, pues nos vamos a encontrar por la zona de Volcán, Buenos Aires, claro, en donde tenemos amigos que tienen parcelas, fincas y parcelas grandes, porque ahí es donde está el tema, ¿verdad? Antes el rambután, por lo menos en lo que yo recuerdo, hace 25 años, la mayoría de productores eran pequeños. Con las variedades injertadas ingresaron grandes productores, sobre todo en la zona de Pérez Celedón. Entonces eso es lo que ha generado que tengamos una sobreoferta de producto, que los precios históricos, ¿verdad?, estén totalmente derrumbados en algunas fechas. Momentos de la temporada, sí. Como en el año 2022. Sí, justamente muchos de los productores de Pérez Celedón nos han llamado este año para preguntar por predicciones de este año, cómo se va a comercializar, si vamos a llevar nuevamente los camiones, porque se esperan una temporada muy similar a la que tuvimos en el 2022. Y bueno, en este tema, en esta fruta específicamente, es algo que uno puede intentar predecir, pero sin embargo durante la temporada hay tantas cosas tan cambiantes y, como vos decís, es muy susceptible al clima, y dependemos mucho de ese factor tan importante. Sí. Sin embargo, a este momento de la temporada, Pablo, creo que ya podemos decir que el paso del aborto de la fruta ya lo pasamos, y podemos decir que sí hay suficiente fruta en los árboles hoy, que lo que están esperando es madurar. Sí, aquí también es necesario hacer otra reflexión paralela a lo que tenemos, y tiene que ver con las condiciones de la fruta de Centroamérica. Recordemos que Costa Rica es uno de los países de Centroamérica que más produce rambután, pero también tenemos competidores fuertes a nivel centroamericano. En el caso de Guatemala, que es uno de los mayores exportadores a los Estados Unidos de rambután, que inciden directamente también en la comercialización, porque aquí no podemos negar de que si tenemos fruta en Guatemala en la misma época en que tenemos fruta en Costa Rica, los comercializadores centroamericanos van a preferir ir a Guatemala porque los mercados están más cerca, los costos de logística son más bajos, los tiempos son casi que el 50% que venir hasta Paso Canoas a llenar un camión. Sí, una gran ventaja. Entonces hay una ventaja competitiva por parte de ellos. El precio de la caja puede ser el mismo, pero el costo se duplica. Entonces esa es una desventaja competitiva que tenemos cuando está la fruta guatemalteca en su apogeo. Según pareciera ser, en este momento Guatemala ya está finalizando su primera cosecha, porque ellos tienen dos cosechas, una en el Atlántico y otra en el Pacífico. Las cosechas, creo que del Pacífico, son las que están terminando, van a iniciar las del Atlántico, porque el clima es muy parecido al que tenemos en la costa atlántica costarricense. Entonces va a haber una ventana que la estamos calculando entre mes 15 días, mes 22 días, en que los camiones y los comercializadores centroamericanos van a ingresar por fruta aquí a Costa Rica. Y aquí es donde viene el otro gran tema. En el año 2022, cuando en Paso Canoas o en el sector de corredores empezamos a cortar fruta, recuerdo que eran los primeros días de agosto. Hoy estamos como 2 semanas o 3 semanas antes de esa fecha para empezar a cortar. En aquel entonces ya teníamos fruta de Pérez Celedón que estaba irrumpiendo en el mercado nacional.
También las condiciones post pandemia no eran las más halagadoras. Teníamos precios muy pero muy bajos en el mercado, la fruta casi que no se movía. Entonces hubieron como una serie de circunstancias que derrumbaron totalmente el precio, y eso permitió que los camiones centroamericanos, pagando incluso por caja, estaban casi que al mismo precio piso de la fruta a nivel de finca. Sí. Pero con una salvedad, que no hay diferenciación de variedades ni diferenciación de calidades. Con los centroamericanos es caja llena y se va a la caja llena. Sí. Nadie está que si es fruta roja, que si viene pintona, y esa es una ventaja para los productores. Al final son culturas de consumo diferentes también, formas de comercialización diferentes. Y otra de las cosas que vemos o que creemos que va a suceder, hablando con productores de Honduras principalmente, vemos que su floración y maduración está un poco más atrasada, por decirlo de alguna manera, versus lo que tenemos acá, y eso va a generar una ventana bien marcada a la hora de empezar cosechas en Costa Rica y Honduras, y eso lo hace atractivo al importador o al comerciante hondureño a venir a cargar acá, y favorece al mercado nacional y a los productores acá de cierta manera. Y si las condiciones climáticas no lo permiten, creemos que esa va a ser una de las cosas que van a suceder para esta temporada. Algo muy importante, Pablo, que siempre está pendiente el productor y que preocupa a todo este gremio: precio. ¿Qué precios podemos esperar para esta temporada? Sin embargo, sabemos que al ser una fruta de temporada siempre va a fluctuar dependiendo de la oferta y la demanda, pero en su pico de producción, ¿qué esperamos para esta temporada? Bueno, yo hace un momento estaba diciendo que cuando nosotros empezamos a cortar en el año 2022 ya el precio estaba en el piso. Sí. Hoy las condiciones son un poco diferentes. Primero que nada, vamos a tener cosecha antes de agosto, vamos a poder cortar fruta. Dos, hay como una marcada relatividad en cuanto a los precios en este momento, porque no hay tanta fruta en el mercado. Y aquí podemos hablar un toquecito sobre la fruta que se está vendiendo en diferentes fruterías o en la calle, que tiene precios muy altos. Y es básicamente porque tenemos varios productores en la zona de Pérez Celedón, en donde el clima es bastante seco, que tienen o han desarrollado un manejo técnico a base de riegos. Sí. Y eso les ha permitido a ellos adelantar fruta, empezar a cosechar a principios de junio, que es la fruta que estamos viendo en este momento. Sí, que le favorece mucho su clima ahí en la Correcto. zona. El microclima favorece ese tipo de tecnología. Ahora bien, nosotros esperábamos que el precio de este año, de una u otra manera, iba a tener como un poco de sostenibilidad. En este momento lo estamos viendo. Estamos viendo que Pérez Celedón empezó a cortar hace casi un mes, la gente que tenía riego, y la fruta se ha sostenido, en términos relativos, se ha sostenido alto. Sí. De hecho, son volúmenes pequeños, son volúmenes que no son representativos, sin embargo, le generan un beneficio adicional al productor. Atrás de ellos viene la cosecha de nosotros. ¿Qué es lo que quiere decir? Que los que empezamos a cortar, digamos dentro de 15 días, al 20 de julio, si empezamos a cortar en esas fechas, es muy probable que tengamos precios relativamente buenos. Esta temporada vemos que inclusive dentro de las zonas productoras del país, esa ventana, esos días de diferencia de cosecha van a favorecer algunas zonas productoras. Sin embargo, llega un momento donde coinciden todas, y es ahí donde vemos el pico de producción y el gran volumen de fruta para esta temporada. Sí. Pero creo que este año va a estar aún más marcado que años previos. Sí, no, lo que pasa es que cuando entramos en este tipo de valoración, todos sabemos que nos vamos a encontrar. X día del calendario nos vamos a encontrar. Sí.
Ahorita precisarlo, yo lo estoy precisando más o menos como entre el 12 y 15 de agosto, que para esa fecha, en el caso nuestro, la fruta que se está poniendo roja va a tener aproximadamente 3 semanas para tener una comercialización atractiva, estable. Pero ya una vez que se junte la fruta de Pérez Celedón junto con el pico de cosecha de nosotros, entonces de ahí la historia empieza a cambiar rotundamente. Claro. Muy probablemente también antes de esa fecha ya tengamos los primeros camiones salvadoreños o hondureños visitándonos, porque hay un fenómeno. El fenómeno es que si Guatemala no tiene fruta, pero muy probablemente vengan a buscarla a precios un poco más altos. Claro. También que esa es la otra ventaja que podemos tener. Sobre las predicciones para esta temporada 2024, Pablo, hablábamos de diferentes zonas productoras en el momento de que empezamos a cosechar y esa ventana o tiempo de diferencia que tenemos una con otra. ¿Qué se espera o qué se sabe en este momento de la zona productora de San Carlos, los chiles, la zona norte, que se diferencia siempre usualmente de acá de la zona sur para esta temporada? Sí, nosotros y de repente tal vez tenemos como ese poco alcance, porque nosotros creemos que la fruta que compite con la de nosotros es única y exclusivamente la de Pérez Celedón y la de Buenos Aires, bueno, todo el sector ahí, sí. Pero no, recordar que tenemos fruta en Sarapiquí, en Claro. Río Frío, en Siquirres, en muchas zonas del Atlántico, que si bien es cierto tienen un clima totalmente diferente, pero que también son competidores al final, Claro. Son competidores. Y recordar también que algunos productores de la zona norte han trasladado cultivos de rambután, de mamón chino, hasta casi cerca de la frontera con Nicaragua. En la zona de los chiles, personalmente he visitado exactamente, fincas ahí. Upala, los chiles, que si bien es cierto, ahí predominan otros cultivos, pero sin embargo hay gente que se anima a estar sembrando mamón chino y esos también inciden también en el mercado interno. Totalmente. Costa Rica, y aquí es donde vamos a aterrizar un poco los números, nosotros estamos produciendo casi 3 veces lo que el país puede consumir. Y cuando hablo de estos temas, yo quiero más o menos como hacer una remembranza, porque hasta el año 2016 o 2017, más o menos hace unos 8 años, nosotros teníamos precios estables. Sí. O sea, el precio siempre empieza alto y comienza a descender, pero esa caída no es caída libre, es como en paracaídas, viene flotando hacia abajo. En cambio, hoy vemos precios de caída libre, de que hoy puede estar a 1.000 colones esta semana y la siguiente semana está a 500. O sea, pierde 500 colones de valor la fruta en cuestión de 8 días. Antes eso no se miraba. Antes uno empezaba a 1.500 colones, 1.400 colones y empezaba a descender y descendía por semana tal vez 100, 200 colones. No era significativo. Sí. Entonces eso lo que nos está diciendo es que hay mucha demanda de fruta, que el mercado tiene un comportamiento que de repente los productores no lo sabemos interpretar, porque ahí es donde viene también el otro asunto, y que eso incide directamente en la rentabilidad del cultivo. La comercialización. La comercialización queda en manos de intermediarios, como que también ese es el otro tema que tiene el mamón chino, que el 70-75% de la fruta que se comercializa es a través de la intermediación. Sí. Los productores no no tienen acceso al mercado, o no tienen condiciones logísticas, Sí. o les hace falta una pata del taburete para que se siente bien el taburete y no renquee. Entonces, en fin, el productor está inmerso y a la vez vulnerable en este esquema de comercialización que es cultural. Lastimosamente son la mayoría. Que es cultural, que esas han sido las reglas del juego por muchos años. Por siempre, Sí. por siempre. Desde que empezaron los primeros árboles, creo, si no me falla la memoria, y lo que he hablado con gente mucho más vieja que yo,
Estamos hablando de que la zona productora de corredores empezó a principios de los años 80, finales de los 70. Con mamón criollo. Con mamón criollo, claro, con mamón criollo, con árboles enormes, pero que los productores en aquel momento lo que hacían era vender los árboles. O sea, ¿cuánto vale este árbol? Te lo compro, y alguien llegaba, lo cortaba, lo cosechaba y se lo llevaba. Entonces, esa práctica ahora ya es muy poca la que se ve, esa práctica, pero marcó todo un historial de comercialización. Sí. Y eso es, tal vez no lo vemos, o sea, hace 50 años atrás no lo vemos igual hoy, pero tiene como un mismo objetivo, ¿verdad? Otras personas que nunca han sembrado un palo son las que se encargan de comercializar la fruta. Y aquí podemos citar, digamos, algunos ejemplos a nivel país que de repente pudieran servir más adelante, tal vez a través de muchos productores organizados que permitan que tengamos fruta la mayor cantidad de tiempo dentro de la temporada y que tengamos canales mucho más estables de comercialización. Sí. Ese es Pablo, cuando vos hablas de la oferta que tenemos hoy, que es mucho más abundante de hace años atrás, y bueno, dos cosas: uno, que afecta el precio del mercado actualmente, y por otro lado llama la atención o crea una alerta para la comercialización de esta fruta. Entonces hoy sí es importante pensar en importadores centroamericanos y en exportadores de Costa Rica para liberar un poco ese gran volumen de fruta que tenemos hoy acá en el país, para intentar establecer un poco el precio, o por lo menos hacerlo un poco más atractivo para el productor, que es toda una tarea logística. Y además de eso, que es un cambio de mentalidad, un cambio de paradigma, porque si bien es cierto, el mercado de los Estados Unidos está ahí, todos los días salen vuelos del aeropuerto internacional, pero también hay que entender, ¿verdad?, que la cultura, digamos, de manejo de las plantaciones, la fruta que va para los Estados Unidos, que tiene una serie de restricciones, sí. En fin, hay todo un tema alrededor de esto, porque aquí lo que estamos pensando es en el valor de la fruta. O sea, lo que queremos es que la fruta tenga precios sostenidos, rentables, que a los productores les vaya bien, que sea una fruta, ¿cómo diríamos? Como la piña, que es una referente, sí, a nivel país, a nivel Costa Rica. Pero como vos decís, es un tema muy cultural, porque hay que cumplir requisitos desde el campo hasta la planta de procesos, correcto. El acarreo, y aparte de eso, los requisitos específicos que pide cada país a la hora de ingresar. No, pero estamos hablando primero de barreras fitosanitarias y después hablemos de las barreras financieras. O sea, es que de repente tal vez eso lo puedes resolver porque es meramente técnico, pero encontrar un cliente que te pague, tenés que dar crédito, hay una serie de situaciones en las que un productor no puede ir a los Estados Unidos para ir a cobrar una factura. En fin, después de todo este tema, sigue el que sigue. ¿Y cuál es el que sigue? ¿Cómo cobras? ¿Cómo haces que retorne la plata? Y entonces ahí es otra pega para los productores nuestros. Yo creo que el tema de la comercialización puede ser un capítulo, muchos capítulos más. Claro. Y volviendo a las zonas productoras, zona norte, ¿qué tanta fruta hoy está produciendo y cómo está esa ventana o esa diferencia para esta temporada versus acá en la zona sur? En la zona norte, bueno, vamos a hablar un poco de la experiencia que ha tenido un compañero allá, un gran productor. Básicamente él, en algunas zonas donde siempre está compitiendo con Guatemala, entonces lo que ha ido es cortando los árboles y sembrando piña. ¿Por qué? Porque toparse con Guatemala y México en el mercado de los Estados Unidos es complicado. La caja llega relativamente barata, la caja de 5 libras a los Estados Unidos. Entonces, ahí más bien lo que están dejando es zonas mucho más atrasadas, que tiene que ver con Upala, los chiles, y la zona de Pital, que tiene un clima parecido al de Sarapiquí, al de Río Frío. Sí. Y esas zonas, prácticamente él, en el caso particular, las está eliminando. Entonces, lo que quiere decir es que este año va a haber menos fruta,
del sector, o sea, que este año no va a incidir tanto, al final. Sí. Eso Zona norte te referís. Exactamente, la zona esta que tiene que ver con el Caribe costarricense no va a tener tanta incidencia en la cantidad de fruta que va a haber en el mercado. Entonces, digamos, Pero por otro lado, es como un punto ahí. Viene también la zona sur a sacar volúmenes que no teníamos el año pasado, y siento que es ahí donde tal vez cubre esas otras zonas y no deja de ser abundante la cantidad de fruta. No, es que siempre vamos a tener una sobreoferta, siempre. O sea, no, en este momento decir que Costa Rica en algún momento va a tener solo la fruta que consume a nivel interno, sí, eso no va a suceder. Siempre vamos a estar en una proporción de 2 veces, por lo menos, sí, de 2 veces el volumen de lo que consumimos. Y eso es importante ahí, el papel que tiene el comerciante hasta cierto punto para ver de qué manera logramos sacar esta fruta del país, para, como hablaba la vez. No, de ahí la importancia de que una vez que tengamos volúmenes altos, tener a los centroamericanos, porque prácticamente si solamente la fruta está acá, en Costa Rica, hay que llevar fruta a Managua, a Tegucigalpa y a San Salvador. San Pedro Sula también. Y San Pedro Sula también, que es otro mercado grande hondureño. Entonces, ahí es donde está digamos, el meollo y el fundamento de la comercialización para este año. Y los que tengamos la oportunidad, como ya lo vivimos en el año 2022, ¿verdad? Los que tengamos la oportunidad de poder traer, de poder entablar una negociación relativamente atractiva para los productores, en esa medida vamos a tener mejores condiciones para los productores, para la fruta, y para que estos canales de comercialización no se pierdan en el tiempo. Sí. Pablo, para tal vez cerrar este capítulo, ¿qué esperamos para esta temporada en orden de salida o de cosecha a nivel de regiones productoras en Costa Rica? Iniciando en fincas con tecnologías de sistemas de riego, que son las primeras en adelantar y cosechar la fruta en Pérez Celedón, y a partir de ahí, ¿qué es lo que se espera? ¿En qué orden lo podemos ver esta temporada? Sí, en este momento toda la fruta roja que vemos en el mercado es producto de la tecnología de riego, casi que el 100%. Por ahí hubieron, pero muy pequeñísimas, digamos, fruta adelantada, floraciones que se vinieron y que se cosecharon ahorita en junio, pero que ya junio ya pasó y se llevó también esa fruta. Ahorita lo que estamos es a la espera ya de la floración normal, natural de los árboles, como es en el caso aquí de la zona sur, que igual Pérez Celedón también tiene un puño adelantado de floración normal, natural. Que usualmente no ocurre. Pero que va a estar con nosotros en determinado momento del tiempo. Yo lo estoy calculando para finales del mes. Sí. Más o menos ahí vamos a estar juntos. Muy probablemente eso tenga una incidencia en el precio. Claro. Para finales del mes ya la fruta que se adelantó con riego ya no va a estar. Ese es el otro tema. Sí. Además de eso tampoco son grandes volúmenes. Tenemos una zona que de seguro vos la conoces bien, que es la zona de Cochovis en Buenos Aires, que ellos también utilizan sistemas de irrigación, pero problemas de suelo o microclimas, es una fruta como de segunda calidad. Sí. Pero que esa fruta igual termina incidiendo en el precio. Claro, totalmente. Porque querramos o no, aunque aquí en la zona sur tengamos, digamos, un clima espectacular para las calidades que nosotros tenemos de estas variedades injertadas, o sea, que son de excelentísima calidad, pero también entender que fruta de baja calidad le baja el precio. Siempre influye en el precio de la fruta. Entonces, ¿cuándo nos vamos a ver todos juntos? Y yo estoy calculando que entre la segunda y tercera semana de agosto, ahí nos vamos a ver todos, y tanto Pérez Celedón como nosotros. Y siempre, ¿qué esperamos de la zona norte?
si los vamos a ver probablemente en esas semanas, o un atador un poco más como usualmente se ve. Es que la zona norte, hablo de la zona fronteriza por el lado del Lupala, los chiles, según los cálculos, estamos hablando que la fruta ahí está pequeña. Sí, pues yo he escuchado productores de la zona que se habla mucho de septiembre, inclusive. Sí, estamos hablando de mediados de septiembre para arriba. ¿Ah? Yo recuerdo que teníamos fruta incluso en octubre, Sí, que es, digamos que es una propuesta bonita para temas de generación de valor y eso, extender la cosecha, claro. Incluso hablar de una posible exportación a los Estados Unidos, cosa que este año vamos a intentar hacer. Entonces, esas cosas, digamos, va a permitir en el futuro que tengamos, ojalá algún día poder tener fruta en cantidad desde junio Sí. y que podamos vender junio, julio, agosto, septiembre y hasta octubre. Claro, yo creo que eso es un lujo que se da este país al tener varias regiones productoras con momentos diferentes, al ser una fruta temporada que hay países que no tienen la posibilidad de producir. Nosotros todavía podemos extender la temporada y al final creo que es un lujo, como le digo. Hay países que ni siquiera tienen la fruta y nosotros logramos extenderla. Entonces creo que con eso cerramos este capítulo. Muchas gracias por acompañarnos hasta este momento. Un gran saludo desde la zona sur y nos vemos pronto.